Quiero invitarlos en esta mañana que vaya nuevamente al libro de Romanos, capítulo 8. No sé si se ha dado cuenta, tanto entre semana, el miércoles, estamos llevando una secuencia del libro. Vamos a tratar de cubrir todo el libro con la ayuda del Señor. Mensajes expositivos para la iglesia, donde encontramos tantas cosas lindas. Versos 33 y 34. Romanos 8, 33 y 34. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, haciendo una pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y vuelve y hace otra pregunta: ¿quién acusará o quién condenará? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Gracias a mi Dios por tu palabra. Tu palabra es espíritu y es vida. Juan en el Apocalipsis dice que bienaventurados son los que oyen y leen las profecías escritas en este libro. Y en tiempos en los que vivimos de tanta modernidad, Señor, tanta tecnología, donde se escuchan tantas voces, Señor, qué bueno que nosotros podemos escuchar tu palabra. Donde en un mundo donde se ven tantas cosas, Señor, tantas profecías, falsas profecías, Pedro dice que nosotros tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en observar, en mirar, en estar atentos, como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Permite que en esta mañana tu palabra, Señor, sea de grande bendición para nuestras vidas. Unge mis labios para hablar a tu pueblo. Dame sabiduría, dame entendimiento y dame gracia para hablar a tus hijos. Pero sobre todo, dame la unción de tu Espíritu, que fluya la unción en esta mañana, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, quebrantando todo yugo, Señor, que pueda afectar nuestras vidas. Que por lo contrario tu palabra produzca gozo en nuestro ser, produzca paz, seguridad, confianza, que seamos amonestados, exhortados, pero también consolados con la misma. Que todo aquel que pueda escuchar esta palabra, Señor, sea bendecido en el nombre de Jesús. En tus manos encomiendo mi vida y la vida de tu pueblo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares. Amén. Mientras sigo leyendo esta epístola, este capítulo, me sigo dando cuenta de la maravillosa revelación que Dios, a través de su Espíritu, le da a Pablo para la iglesia. Pablo está en Roma. Pablo está preso, no está en la cárcel para esta altura, pero está preso, viviendo en una casa de alquiler, está rentando una casa el apóstol Pablo. Amén. O sea que este apóstol no tenía una propiedad, no tenía casa, no tenía una finca, no tenía una villa, vivía en una casa de alquiler. Lo que nos muestra que era un hombre sencillo, un hombre dependiente de Dios, no apegado a los bienes materiales, y que siempre estuvo dispuesto a vivir para el Señor. Y en cierta ocasión él dijo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a tener mucho y a no tener nada. He aprendido a estar satisfecho, como también he aprendido a padecer hambre.
En todo y por todo estoy preparado. Por eso Él dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la revelación que Dios le está dando al apóstol Pablo en este capítulo 8, para la iglesia de Roma, también es para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Que a los que amamos al Señor comenzamos, todas las cosas han de obrar para bien. Y que nosotros fuimos predestinados para ser formados conforme a la imagen de Cristo, que nos llamó y que nos justificó también. Y que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y si nos dio al Hijo, dice, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y decía yo, ¿será toda la bendición? Pues resulta que no, amados hermanos. Hay más bendición en esta palabra para nosotros, en esta almohada suave para el corazón cansado. A veces nos cansamos por las situaciones, por la adversidad, por el problema que enfrentamos o enfrentan nuestros hijos o nuestros hermanos en Cristo o nuestra familia, y llega el momento que nos cansamos, abrumados por la situación. Y comienzan las preguntas y las interrogantes en nosotros mismos. ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy haciendo bien las cosas? ¿Será que estoy sirviéndole bien al Señor? ¿O será que hay algo en mi vida? Algo está pasando que las cosas parecen no funcionar, pero parece no funcionar como yo quisiera. Amén. Esa es la gran diferencia entre lo que yo quisiera y lo que Dios tiene determinado. Ahora, mis amados hermanos, déjenme decirle que no servimos a un Dios que es cruel. No servimos a un Dios que es malo y que se goza de vernos sufrir, de vernos batallar. Pareciera, hay mucha gente que dice, el Dios de ustedes parece que se goza de verlos ahí todos tristes y afligidos. No, Él quiere llevarnos a un punto donde no podamos más, donde no tengamos más fuerzas, dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Cuando llegamos a ese punto que decimos, ya no puedo más, dice el Señor, ahora es que voy a obrar, ahora es que yo voy a hacer las cosas. Pero Dios tiene control de todo cuanto nos pasa, nos ha pasado y nos va a pasar en nuestra vida. Surgen dos preguntas con 4 respuestas tajantes y muy acertadas. Preguntas con un sentido muy profundo que quizá muchas veces nos hemos hecho. Y la primera pregunta dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La segunda respuesta dice, ¿quién los condenará? ¿Quién los condenará? Y las 4 respuestas divinas que aparecen en la Escritura dicen, Dios es el que justifica, Cristo es el que murió, además también resucitó, y por si fuera poco, intercede por nosotros. ¿Quién acusará? Vayamos por partes. ¿Qué significa acusar? Del griego enkaleo, que significa traer una acusación en contra o llamar a rendir cuentas a alguien. Dice Isaías, venida luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Amén. Pero Dios no te llama para enjuiciar, te dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero eso es lo que significa acusar. El diccionario secular dice que principalmente significa imputar a alguien la responsabilidad de un delito, falta o culpa,
o señalar a alguien como responsable de algo reprobable. La situación es que ¿qué se necesita para poder acusar a alguien? Y aquí es donde yo quiero que todos estén bien conscientes de eso, porque se da, sucede, no solo en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en nuestro entorno. ¿Qué se necesita para acusar a alguien? Bueno, los requisitos son pruebas o evidencias, documentación, fotografías, videos, hoy en día correos electrónicos o nombres de personas, de testigos. Y aunque no sea necesario tenerlas todas al presentar la denuncia inicial. Si usted un día va a la corte a acusar a alguien, usted tiene que llevar pruebas. Si no tiene pruebas, su propuesta o su petición será desechada, porque no tiene pruebas para presentar los cargos contra las personas. Ahora, ¿pero qué dice la Escritura para acusar a alguien? ¿Sabe? Dios se ocupó de todas las cosas que pudieran suceder en el pueblo de Israel. Deuteronomio 19, 15 al 21 establece que una sola persona no basta para inculpar a alguien. Se necesitan 2 o 3 testigos para confirmar cualquier falta. En boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En aquel tiempo no se podían tomar fotografías, no había un papel para escribir, apuntar, por eso se requería 2 o 3 testigos. Aquí la pregunta es clara y contundente. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios nos escogió, amén. Amén. Dios nos predestinó, amén. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos puede acusar? Hay 2 respuestas, pero antes de entrar a ella, y alcancé a escuchar a la distancia, o que no estoy tan malo, ¿verdad? Parece las orejas. Que nadie. Esa sería la respuesta simple y llana. Nadie nos puede acusar. Pero mire, en el libro de Esther nos presenta la historia de un hombre llamado Amán. Amán era siervo del rey. Y cuando ese hombre llegaba al palacio, todos los subalternos se inclinaban y le hacían reverencia. Pero había un hombre que estaba a la puerta del palacio y ni se inclinaba, ni le decía buenos días, ni buenas tardes. Este hombre era el judío Mardoqueo. Y fue tanto el coraje de Amán que un día va donde el rey y acusa a Mardoqueo de querer crear problemas en el reino. El rey, como era su siervo, le cree y le dice: haz como quieras. Y dice que Amán salió y preparó una horca de 45 codos de altura. 45 codos, sí. Un codo equivale a 45 centímetros. Así que era bastante alta. Medio metro, 45 codos viene siendo medio metro, pues era de 3 metros o 4 metros por ahí. Quería asegurarse de que Mardoqueo, al ser colgado, muriera completamente. Lo acusó falsamente. Pero pasan los días y el rey se da cuenta que Mardoqueo, leyendo en las crónicas, le había salvado la vida al rey, y entonces lo trae y le dice: ¿qué se ha hecho con este hombre? Nada se hizo con él. Bueno, entonces él manda llamar a Amán, el que estaba preparando la horca para Mardoqueo,
Y le dice, Amán, le dice el rey Asuero, ¿qué se hará con el hombre que quiso el bien para el rey? Y dijo, ese soy yo. Mi rey, que se le ponga la vestidura del rey, que se le ponga la corona del rey, y que sea paseado por todo el reino en el caballo del rey, y que todos griten su nombre. Oh, muy bien, pues ve y toma a Mardoqueo y haz como has dicho. Aquel hombre se quedó y tuvo que hacerlo. Y cuando el rey Asuero se dio cuenta que Amán estaba tratando de matarlo, dijo, cuelguen a Amán en la horca que preparó por Mardoqueo. Siempre hay alguien que te acusa. Siempre hay alguien que te observa y te tiene envidia, te tiene coraje. Y se inventa cualquier cosa para dañar tu vida. Jesús mismo enfrentó falsas acusaciones de parte de los fariseos y de muchos de sus seguidores. José, allá en Egipto, fue acusado falsamente por la esposa de Potifar. Daniel fue acusado por los sátrapas del reino de Nabucodonosor, fue acusado falsamente y fue enviado al foso de los leones. Job fue acusado por sus amigos. Siempre hay alguien que te quiere acusar de algo que no le gustó, algo que le cae mal. Pero ¿quién está detrás de todas estas acusaciones? Apocalipsis 12, del 9 al 10 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un acusador del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Desde la tierra nos acusa lo que hacemos. Y no solamente lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que dejamos de hacer, nos está acusando. Uno de los adjetivos de Satanás es el acusador, y dice aquí, de vuestros o nuestros hermanos. ¿Es usted hermano en Cristo? No quisiera ser para que no me acuse. Somos hermanos en Cristo. Y Él siempre nos está acusando. Pero gloria a Dios que sea falsamente las acusaciones. Amén. Que sean falsas. Dice Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Primera de Pedro 3:16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Romanos 8:31 declara que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que al Espíritu. Y esto significa que el perdón que Dios nos ha dado elimina la culpabilidad y las voces acusatorias sobre nosotros. Aparte de Satanás que nos acusa diariamente, hay otra entidad que nos ha acusado toda la vida y que muchos de ustedes y quizá yo batallamos
con esa voz acusatoria, la voz de la conciencia. ¿Amén? Esa voz que nos recrimina y nos acusa por cosas que hicimos en el pasado, que no dijimos cuando teníamos que haber dicho, que dijimos cuando no debimos haberlo dicho, de lo que pensamos. Creo yo, y quizás sea aún mucho más peligrosa la conciencia acusatoria que el mismo Satanás. Que esa conciencia que nos acusa sea más peligrosa que el mismo demonio, los demonios. Debido a eso, no hemos podido perdonarnos. Y al no perdonarnos, vivimos como acusados en el banquillo. Vivimos sufriendo, vivimos llorando, vivimos una vida sin sentido, porque cuando nos queremos sentir bien, viene la voz de la conciencia y nos recrimina esas cosas. Pero déjeme decirle que al estar usted en Cristo, como persona, usted es declarada libre de la condena. Y la gracia de Dios nos permite vivir sin la carga del peso del pecado del pasado. La gracia divina, el perdón divino, la absolución de nuestros pecados son del pasado, del presente y del futuro. Ya Dios nos perdonó en Cristo todo lo que hicimos, lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. No importa cuáles sean las acusaciones de Satanás, no importa qué comentarios vengan a través de las personas o de la conciencia. Si hemos reconocido nuestro pecado ante Dios, si hemos confesado, entonces esa acusación no tiene ningún poder sobre nosotros. No debiera afligirnos, no debiera entristecernos, no debiera mantenernos sin poder adorar a Dios con libertad, no debiera reprimirnos de no poder exaltar y vivir en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. Somos perdonados y no tenemos culpa. Somos perdonados y no tenemos culpa. Usted como adulto se recuerda cuando su papá o su mamá le decía: vas a ver, te voy a agarrar por algo que hizo. Y usted andábamos al salto de mata, sufriendo, batallando. Pero una vez que nos agarraban y nos arreglaban, se pagó la cuenta. Lloramos, nos enojamos, pero ya, se pagó la cuenta. La mamá, el papá se desquitó la frustración o el coraje y ya no te vuelve a pegar otro día por lo mismo. Ya si te vuelve a pegar es por otra cosa. O si somos repetitivos en lo que hacemos, pues nos van a estar dando y dando y dando. Gracias a Dios que ya crecimos y no nos puede dar doña Licha. Que ganas no le faltan, ¿verdad? ¿Quién sabe? Dice. Una vez el pecado pagado, la infracción pagada. ¿A cuántos de ustedes alguna vez ha pagado una infracción de tránsito? La mayoría tenemos esa bonita experiencia. Pero una vez que usted está y la paga, ya no le vuelven a cobrar recibo. Sí le va afectando supuestamente en los puntos y no sé qué cosa. Pero el asunto es que usted ya pagó esa infracción y no más le vuelven a enviar otra. Se pagó. Eso es lo que pasa con nuestra vida. El pecado pasado, mis amados hermanos, Cristo nos perdonó y nos redimió de la maldición del pecado. Pagó el precio. No importa cuáles sean las acusaciones, estamos bajo la sangre de Jesús. ¿Sabe que hay muchas personas cuando se asustan dicen: ¡ay, la sangre de Cristo! Así dicen muchas personas. O voy a hacer algo en la sangre de Cristo. Bueno, la sangre de Cristo lo que hace es limpiarnos de todo pecado.
La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo no espanta a los demonios, ni es para espantar a los demonios. Es para limpiar nuestros pecados. ¿Sí? Lo que espanta a los demonios es el nombre de Jesús activo en tu vida. Activo en tu vida. Entonces, ¿o por qué surge la pregunta que hace Pablo? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Por qué Pablo hace esta pregunta? Y decía al principio, la respuesta básica sería eso: nadie. Y además es para enfatizar la seguridad y la justificación del creyente. Ahora, la respuesta implícita en la pregunta es porque Dios, dice Pablo, es el que justifica. Y si el juez supremo te declara justo, lo hace basándose en la obra de Cristo, mis amados hermanos, no en nuestras acciones. No en nuestras acciones, no en nuestro comportamiento, en la obra redentora de Cristo. Entonces significa que ninguna acusación de Satanás u otros tiene valor legal. Satanás no puede llegar al cielo con papeles, fotografías o videos, o puede llegar con todo eso, pero no tiene ningún valor ante Dios, porque Dios nos ve a través del sacrificio de Cristo y ya nos declaró justos. Y alguien dijo por ahí: lo que Dios bendijo, no hay quien lo maldiga. No hay maldición que llegue. Dios es el que justifica. Justificar se desprende de un verbo del griego que es dikaio, que traducido es un término legal que significa pronunciar un veredicto de inocencia, absolver, vindicar o declarar justo a la persona que está siendo acusada. Y en lugar de recibir condena por nuestros pagos, Dios nos declara justos. La paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la gran diferencia. Ya Dios quitó la condenación de tu vida. Ya Dios la eliminó. Mano, pero es que yo todavía a veces, no se preocupe, andamos en el mismo barco. Yo también. Pastor, usted si yo lo veo tan santo. Duerma de ese lado. Hermano, aquí no hay, en nuestra humanidad, aquí no hay nadie que nos merezcamos el cielo. Nadie. Mas por el sacrificio de Cristo tenemos acceso libre a la gloria de Dios. Y un día estaremos en ese reino eterno por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Vino a mi mente mientras escribía el ejemplo que sucedió en estos días, un caso que se dio. Unos jóvenes que le quisieron jugar una broma a un profesor de matemáticas de la escuela North Home. Se salió de control la broma y mataron al profesor. Toman al muchacho que está guiando el carro, la camioneta, y viene siendo el culpable. Y ya le estaban haciendo juicio. Hasta donde yo sé, no sé si le hicieron el juicio o no. Pero intercedió la esposa del difunto. Dijo: por favor, quiero que retiren todos los cargos que hay sobre los muchachos y sobre él específicamente. Porque ellos querían mucho al maestro y el maestro los quería mucho a ellos. Quiero que desestimen los cargos. Y el juez
desestimó los cargos y los declaró inocentes. Gloria a Dios por personas con ese carácter. Ahora, si hubiera sido un hispano, quién sabe, le cuento otra historia. O sea, el que mató al maestro, si hubiera sido un hispano, sería otra la historia. Pero qué bueno por esos muchachos. Lo único que yo digo, aunque el juez le desestimó los cargos, habrá una conciencia todos los días de su vida. Aunque él juró y prometió vivir, lastimosamente, para agradar la memoria del maestro. Ojalá y pudiera pensar bien las cosas y vivir para la gloria de Dios. Pero como humanos es loable esto. Imagínese usted siendo condenado a cadena perpetua o condenado a pena de muerte y que el juez se baje de su lugar y tome tu lugar diciendo: yo tomo tus cargos, que el juez quiera morir por ti. No sé si se habrá visto algún caso así, a lo mejor no, pero hay uno que se llevó a cabo en el cielo, en la eternidad de Dios, tomó nuestro lugar y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso debe ser un gozo inefable y eso debe promover en nosotros una gratitud de servirle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todas nuestras flaquezas, servirle al Señor. Dice Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa sobre mí el poder de Dios. Dios nos declara justos, porque Él es el que justifica. Inocentes y aceptos ante Dios todos aquellos que creen en Cristo y que lo aceptan como su Salvador. Dios perdonó todo tu pasado. ¿Escuchó bien? Dios perdonó todo tu pasado. Quizás tú dices: pero fue muy cruel, fue muy feo, es muy terrible. Dios no mide la gravedad. Dios lo que ve que era un hombre, una mujer con gran pecado, con una carga de pecado destinado al infierno, y Dios te perdonó todo ese pecado. Gloria a Dios. Me comentaba hace unos momentitos hermano Ezequiel de su hermano. Le decía: hermano Ezequiel, ¿quieres entregarle tu vida al Señor? Hermanito, yo he sido muy malo, muy malo, hice muchas cosas malas. Nadie te está preguntando qué hiciste, te está preguntando si quieres aceptar a Jesús, y cuando lo aceptas, Él perdona todo tu pasado. Qué lindo, hermano, qué lindo. Yo no sé si usted tiene deudas económicas, pero que alguien, que vinieran sus acreedores, le dijeran: no te preocupes, no me debes nada, es más, te voy a mandar una ofrenda de $10 millones. No, lo dirían: yo saco los diezmos, gloria a Dios. Por eso Dios no le da nada. No se crea. Imagínate que en vez de cobrarte, te den bendición. Eso es lo que hizo Dios. En vez de recriminarnos nuestro pasado, nos ofrece una vida eterna con Él. Una vida eterna. Y yo sé que, hermano, cuando hablamos de vida eterna, nuestra mente no nos da, porque somos humanos y estamos en esta tierra y sujetos a todo lo que sucede, y nuestra mente circula en este planeta. No podemos imaginarnos, al menos yo, algo fuera de esto. No puedo. Pero ¿sabe qué? Yo lo creo. ¿Y sabe qué es lo que más me gusta de la eternidad? Que tendré un cuerpo glorificado, que no volverá a pecar,
que no volverá a ofender a su esposita porque ya no seremos esposos. Y mi esposa dice, allá te voy a andar buscando, no te creas. Pero mi ángel de la guarda me va a ayudar. Imagínense, yo es lo único que pienso a veces, me imagino, trato de imaginarme, un cuerpo que no siente, no padece de pecado, que no le dará por echar mentiras, que no le dará por chismear, que no le dará por criticar, que no le dará por mirar mal con morbo, con lascivia, con concupiscencia, que no será atraído por la lujuria, nada de eso, mis amados, que no le dará por robar, nada, libre de eso, con una mente tan pura y tan limpia para adorar al que vive por los siglos. Es lo que a mí me hace boom en mi cabeza, porque estoy tan impuesto a cargar con este cuerpo que cuando menos me lo espera ya estoy pensando cosas que no debo, que cuando menos lo acuerdo ya estoy hablando cosas que no debo, que cuando menos acuerdo estoy mirando cosas que no debo, que cuando menos acuerdo estoy escuchando cosas que no debo. Imagínese un cuerpo que no padecerá de eso, que no volverá a saber lo que es el vértigo, diablo con eso, que no volverá a experimentar de tiroides, que no volverá a experimentar de riumas, de artritis, de cáncer, que no volverá a experimentar un dolor de cabeza, ansiedad, depresión, estrés, que nunca más se le volverá a dañar su hígado, sus riñones, que no volverá a necesitar de transfusiones de sangre, que no necesitará de transfusión de sangre, de diálisis. Imagínese, hermano, un cuerpo súper saludable, que no tendremos que someterlo a dietas forzosas para bajar el colesterol, para controlar la diabetes. Nunca más. Donde toda lágrima nuestra será enjugada por el Señor, donde no habrá más lágrima, ni más llanto, ni más dolor. Eso es lo que Él nos ha prometido. Para eso Él nos justificó, para un día estar delante de su presencia. Así es que debemos ser agradecidos que Dios nos justificó delante del Padre, o Cristo, por medio de Cristo hemos sido justificados. Dios, mediante el sacrificio de Cristo, simplemente nos perdonó. Y es lo que mucha gente no entiende, aún el pueblo judío no entiende. ¿Cómo es de que nomás dices perdóname y ya perdonó todo tu pasado? El judío ortodoxo no entiende esto. ¿Cómo que hay un Dios que nomás te perdona y ya? Ellos están impuestos a ir a ofrecer sacrificio, presentar un animalito, y no pueden hacerlo. Imagínense con toda la carga de pecado que están cargando hoy en día. Y usted y yo no tuvimos necesidad de ofrecer un becerro, ni un toro, ni un macho cabrío, ni una paloma, ni una efa de harina. Porque Cristo se presentó por nosotros como cordero sin mancha, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que ¿quién nos puede culpar de pecado? Nadie. Nadie. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Porque dice Pablo, antes éramos enemigos en nuestra mente con Dios, pero hoy somos amigos de Dios. Amén. Y los amigos de Dios caminan con Dios. Amén. Y los que caminan con Dios viven en santidad. Los que caminan con Dios viven en esa justificación. Los que caminan con Dios como Enoc un día desaparecerán. Pero hay que caminar con Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Romanos 3:24-26 dice: siendo justificados, escuche esto, gratuitamente.
hemos sido justificados gratuitamente, porque por gracia sois salvos. Gracia significa gratis, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No pudimos hacer ni podremos hacer nunca nada para merecer la salvación. Lo que Pablo dice es: fuimos declarados justos. Nada ni nadie te puede acusar ni condenar por los pecados de tu pasado, ni tu misma conciencia. Tienes que aprender a perdonarte. Amén. Amén. Tú no eres más misericordioso que Dios. Y si Dios ya tuvo misericordia de tus pecados pasados, es tiempo de que tú también te perdones a sí mismo. Tienes que aprender a hacerlo. Ahora, los pecados del presente, sí, Dios ya nos perdonó, pero tenemos que confesarlos. Cuando aceptamos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hay un nuevo nacimiento. Pero al estar en Cristo, que fallamos, que pecamos contra Dios, contra su gracia, contra su misericordia, contra su santidad, contra su justicia, tenemos que confesar nuestros pecados. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es fiel y justo, fiel y justo. El que nos justificó es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si confesamos. Si usted no lo confiesa, Dios no puede perdonar ese pecado. Y si hay pecado en nosotros, estamos corriendo peligro. Pero de tu pasado está perdonado, estás absuelto. Dijo un cantante americano, fui el primero que yo escuché: cuando el diablo te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro a ese desgraciado. Mi pasado fue feo, triste, pero el pasado, como dijo el poeta, ya lo pasado, así se la sabe, ¿verdad? ¿Nos le echamos o qué? Ya lo pasado, pasado. Dice Isaías que los pecados de nuestro pasado Dios los enterró en la profunda de la mar. Pero dice, hay muchos cristianos que son buzos y andan allá: ay, Señor, es que yo, ¿te acuerdas que me robé una gallina? Ya Dios ya se la comió. Ya Dios lo perdonó. Hasta oró por la gallina cuando se la iba a comer. Ya Dios, no, hermano, no haga caso del pasado. Y cuando venga ese pasado y el pasado, tú estás en el olvido. Dios ni se acuerda de eso. Amén. Dios no tiene memoria de nuestro pasado. Nunca nos recrimina el pasado. Nunca, nunca. Y del presente nos perdona. Voy a concluir. Es el que murió y para eso murió. Para eso fue destinado este cordero. Para pagar el precio de nuestra libertad espiritual. Para cambiar nuestro destino eterno. Pero no solo murió, dice Pablo, sino que también resucitó. Resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Además
Dice Pablo que está sentado a la diestra, al lado derecho de la majestad. Tiene un lugar de honor. Mahoma o Mohamed sigue en la tumba allá en Medina. Buda sigue en la tumba. Confucio sigue en la tumba. La Virgen María sigue en la tumba. Pedro, el apóstol, sigue en la tumba. Pablo sigue en la tumba. Pero el Cristo que usted y yo servimos, aquel que nos perdonó, aquel que nos justificó, que nos llamó con llamamiento santo, vive por los siglos de los siglos. Hay testigos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, alzó sus ojos al cielo y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad. Así que Él vive y vive para siempre. Ahora vive, está sentado para interceder por nosotros. Amén. ¿Se imagina que alguien interceda por usted como esta mujer que intercedió por todo este grupo de estudiantes, especialmente por el implicado? Ella lo que hizo fue interceder. Quítenle los cargos, no lo condene. Lo mismo hace Jesús estando sentado. Intercede por nosotros. Cuando hacemos algo que merece la muerte, cuando hacemos algo que merece el infierno, dice Jesús: Padre, mira mis heridas, por ellos que morí. Mira mi cabeza, por él es que morí. Mira mis pies, por él es que morí. Mira el costado, por él. Se presenta con pruebas indubitables. Entonces Dios lo que hace es verte a ti, verme a mí, verme a cada uno de nosotros a través de Cristo, y nos ve como santos, perfectos y completos en Él. Intercede. Hebreos 14, 4 del 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Porque Él, cuando nos ve, se acuerda de que somos polvo. Y por su misericordia es que estamos aquí en esta mañana. Acércate confiadamente. Y esto atrae a mí la figura de la reina Esther, cuando su tío Mardoqueo la incitó y le dijo: tienes que ir ante el rey para interceder por el pueblo, porque no solamente a nosotros nos van a matar, tú también eres judía. Y dice la Biblia que Esther se preparó, se arregló, se puso hermosa y fue donde el rey, pero no era día, no era momento, no era ocasión cuando la reina podía presentarse ante el rey. Cualquiera que entraba sin ser el tiempo de ver al rey. Mire, los hijos de David, el hijo de David, estuvo 2 años. David lo mandó traer a Absalón a su reino, pero no vio su rostro por 2 años. Hasta que llegó el momento y dijo David: tráiganlo. Así Esther llegó al palacio y se metió a donde estaba el rey sentado en su trono. Pero Esther no solamente iba bonita por fuera, iba llena de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Y aquel hombre nomás anda la viola: ay, chiquita, ¿qué quieres? Ay, mamacita, ¿qué quieres? Dice que extendió el cetro y la recibió. ¿Qué pides? Y ya conoce la historia. De esa misma manera, aun cuando te sientes mal, aun cuando has fallado, cuando has pecado,
La gracia de Dios no te ha dejado. La presencia de Cristo está en tu vida. La imagen del Eterno está en tu vida. La imagen del que te justificó va contigo con esa cara que llevas de tristeza, de dolor. Y dice el Padre, acércate con confianza, que yo no tengo sino perdón para ti. Tengo gracia para ti, tengo misericordia para ti. Y Él levanta al pobre del polvo y al menesteroso alza del muladar y lo hace sentar en los lugares con los príncipes de su pueblo. Pero dice Pablo en Efesios que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una almohada suave para un corazón cansado que carga con una conciencia, que la conciencia lo atormenta por el pasado. En esta mañana hay una almohada suave para ti. Ya Dios te perdonó. Y si Él te perdonó, es necesario que tú te perdones a ti mismo en esta mañana. Simplemente perdónate lo que hayas hecho. Ya pasó. Ya no se puede arreglar. Ya no se puede solucionar. O a lo mejor tiene solución. Pero cualquiera que sea la situación, simplemente en esta mañana, con el perdón divino de Dios, perdónate a ti mismo. Deja que sane tu corazón, que cicatrice esa herida y que nunca más ni Satanás ni tu conciencia puedan dañarte. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? Si Él es el que murió, además resucitó, el que está sentado a la diestra y sigue intercediendo por nosotros. Habla también de la obra del Espíritu Santo que dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Póngase de pie.